Recording in progress. Bien, si ustedes se acuerdan, la última vez que vimos cómo estaba conformado el riñón, ¿no es cierto? Yo les hablaba de una corteza renal, les hablaba de una médula, les hablaba de una pelvis renal. Y también les hablé de que en la pelvis renal están desembocando los cálices mayores, están desembocando los cálices menores y están desembocando las pirámides de Malpighi. ¿No es así? Les conté que en cada pirámide de Malpighi, en cada pirámide renal, aproximadamente hay unos 500 túbulos colectores y estos túbulos colectores van a desembocar, si no el término, en los cálices menores. Los cálices menores desembocan en los cálices mayores desembocan en la pelvis renal y la pelvis renal se continúa con el uréter. En eso habíamos quedado. También les decía que el espacio que hay entre cada pirámide renal se llama columna renal o columnas de Bertin también se llama. ¿Es así? Columna renal o columnas de Bertin. Eso es lo que habíamos quedado la última vez. Y en las columnas renales se localizan los vasos renales. Los vasos renales que, como yo ya les había indicado, se extienden hasta la periferia para formar finalmente las nefronas, que son la parte esencial de los riñones. Habíamos quedado eso en los riñones. Bien. Miren ustedes cómo la pelvis renal, o más bien los cálices renales menores y mayores, forman la pelvis renal, ¿no? Es muy frecuente, chicos, que en estos cálices menores, en estos cálices mayores, en la pelvis se formen cálculos renales. ¿Ya? Es muy frecuente. Ustedes vean la variabilidad que existe en los seres humanos. Pueden ser de esta forma, pueden ser de esta otra o de esta otra. Miren ustedes acá una pelvis renal tan voluminosa, ¿no? Y sus cálices tan chiquitos. Entonces, son diferentes formas, pero es muy frecuente que se formen los cálculos renales. Y los cálculos renales, cuando están en el riñón, no son, digamos, gran molestia. Cuando salen del riñón, vienen a la pelvis renal y comienzan a querer bajar por el uréter, ahí sí que ya tenemos problemas. ¿Ya? Miren ustedes en estas figuras, yo les estoy mostrando cómo van a terminar. Esta es una pirámide renal. ¿No? Yo les decía que aquí en la pirámide renal hay túbulos colectores. Y estos túbulos colectores terminan en una especie de papilas. Y ahí vamos a encontrar todavía unos esfínteres, un esfínter que se llama el esfínter del fornix, otro pequeño esfínter que se llama esfínter del cáliz, como están viendo. Pero sepan ustedes que ya aquí ya hay orina formada, ¿no? La orina formada ya va a empezar a colectarse en los cálices menores, en los cálices mayores, ¿ya? Bueno, y de ahí viene el uréter. Miren ustedes el uréter, cómo está formado. Hay una capa adventicia, 25 centímetros. Hay una capa adventicia, hay una capa muscular, hay una submucosa y hay una mucosa. Y ustedes saben que el uréter tiene la función de transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga, ¿no? Les hablé también de las porciones del uréter. Hay una porción abdominal, una porción ilíaca, una porción pélvica y una porción intravesical.
¿sí? Les hablé de la irrigación también de estos uréteres y finalmente de la vejiga, ¿no? Esta es la vejiga. Miren ustedes la localización de la vejiga. La vejiga está localizada justamente detrás del pubis. Ahí ustedes están viendo el pubis. Vean ustedes la vejiga, ¿sí? Miren ustedes el ligamento umbilical medio. El ligamento umbilical medio, uraco también se llamaba antes. Ligamento umbilical medio es un ligamento que parte del ombligo, umbilical medio, parte del ombligo. Si se acuerdan cuando les hablé del peritoneo, hay un ligamento umbilical medio que termina en la vejiga. O sea, suspendiendo la vejiga, si vale el término, ¿ya? Miren, la vejiga tiene la forma de una pelota de fútbol americano, es media ovalada. Ustedes pueden ver que tiene una cara anterior, una cara superior, una cara posterior-inferior y dos caras laterales, ¿sí? Pero está un poco suspendida por este ligamento que se llama el ligamento umbilical medio, ¿ya? Como les decía, tiene una cara anterior que está en relación con el pubis, una cara superior, una cara posterior-inferior y caras laterales, ¿ya? Esperen un minutito. Bien, entonces les decía que la vejiga tiene estas caras, miren ustedes, ¿no? Una cara, primero, tengan en cuenta esto, está levemente elevada, si vale el término, levemente elevada por este ligamento umbilical medio, levemente elevado, o sea, queda suspendida, si quieren, tiene la forma de una pelota de fútbol americano, medio ovalada. Una cara anterior, superior, aunque la cara superior viene a ser el vértice de la vejiga, una cara posterior-inferior. La cara posterior-inferior es importante porque en la cara posterior-inferior desembocan los uréteres, como ustedes están viendo. Ahí ustedes pueden ver cómo los uréteres están desembocando en la cara inferior. En el varón, los conductos deferentes tienen una gran relación con la cara posterior inferior de la vejiga. Tienen relación, por favor, entiéndanme bien, no estoy diciendo que desembocan nada. Los conductos deferentes en el varón tienen una gran relación. Desayuna. ¿Alguien está con el micrófono encendido? Apáguelo. Ahí ustedes pueden ver la vejiga. Pues obviamente, miren ustedes, acuérdense del riñón también, tiene una gran capa de tejido graso. De la misma manera, ustedes pueden ver que la vejiga tiene una capa protectora de tejido graso muy importante, como ustedes están viendo, ¿no? Este es el espacio extraperitoneal de la pelvis con un gran tejido graso, ¿no? Ahí ustedes pueden ver las diferentes capas de la vejiga urinaria, una capa adventicia, una capa muscular muy importante, una submucosa y una mucosa, ¿sí? Si nosotros vemos la vejiga por dentro,
si nosotros vemos la vejiga por dentro, esta es una vejiga masculina, por si acaso. ¿Por qué es una vejiga masculina? Porque miren, la uretra está en relación con la próstata. Por eso les digo que es una vejiga masculina. ¿Ya? Si nosotros vemos la capa, la vejiga por dentro, la capa mucosa y submucosa, vamos a poder ver en la cara posterior de la vejiga los orificios de desembocadura ureterales. ¿Sí? Miren ustedes, ahí está el uréter derecho, aquí está el uréter izquierdo, y aquí está el nacimiento de la uretra, el orificio uretral, si quieren. ¿Okay? Que se lo conoce como el cuello de la vejiga urinaria, ¿no? Y ahí naciendo la uretra. Esta es la uretra prostática. En el varón se llama así, uretra prostática. Esta otra uretra se llama uretra membranosa y esta otra se llama uretra esponjosa. ¿Ya? Entonces, es muy importante diferenciar la vejiga en el varón tiene menos capacidad que en la mujer. Por eso es que cuando ustedes vayan a clases un rato, van a ver que los varones siempre estamos acudiendo más seguido a los baños a orinar. En cambio, las mujeres tienen más capacidad de retención de orina, ¿sí? La mujer pues, puede retener mucho más orina. ¿Ya? Dicen que los hombres con unos 350 ml ya de orina en la vejiga ya estamos teniendo ganas de ir a orinar. Las mujeres pueden llegar hasta medio litro, aunque la capacidad de la vejiga es mucho mayor, 3 veces mayor que eso. Pero ya con 350 ml ya nos despierta el deseo de orinar en los varones y en las mujeres como con 500. Pero ya les digo, la capacidad de la vejiga es mucho mayor, 2-3 veces mayor. ¿Ok? Ustedes van a encontrarse en la emergencia con viejitos que vienen con su adenoma de próstata y con su globo vesical, pero realmente es globo vesical, chicos. Es un globo de cumpleaños. ¿Han visto esos globos que venden en la plaza principal para los niños, esos globos grandotes? Así vienen los viejitos con una retención urinaria total y con la vejiga, con la uretra trancada por la próstata, por el adenoma de próstata. ¿Ya? Es muy frecuente. Entonces les decía que esta parte donde hay esta desembocadura de los uréteres, donde está el cuello de la vejiga y el nacimiento de la uretra, se llama el trígono vesical. Es una especie de embudo que tenemos en la parte final de la vejiga. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de este trígono vesical? Es una parte donde la capa muscular es más gruesa, si quieren, en esta parte del trígono. Es alrededor de toda la vejiga. El trígono vesical es la especie de un embudo. Cuando nosotros vamos al baño a miccionar, eliminamos toda la orina de la vejiga. O sea, en la vejiga no se queda orina. No puede haber, en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, no puede retenerse orina. No puede retenerse. En condiciones patológicas sí, se retiene. Pero si se reteniera orina, si se retuviese orina, perdón, eso podría ser un caldo de cultivo para las bacterias. Y esa persona, esa mujer, ese hombre que retiene orina, podría hacer infecciones urinarias a repetición y severas, que tendrían que subir a los uréteres hasta el riñón. Entonces, normalmente, cuando nosotros vamos a miccionar hombres y mujeres, este trígono vesical se comporta como un embudo que, si vale el término, exprime la vejiga para que eliminemos todo el contenido de orina de la vejiga urinaria. Exprime toda la vejiga y elimina todo el orina.
No hay retención urinaria en la vejiga, en condiciones normales, en condiciones patológicas, gracias al trígono vesical, ¿ya? Bien, aprovecho la figura también para comenzar a hablarles de la uretra prostática. Miren la uretra prostática. La uretra prostática es tan larga como la uretra femenina, mide 3 a 4 centímetros, 3.5 más o menos. ¿Ok? Y miren ustedes que en la uretra prostática se están abriendo los conductos eyaculadores. Ahí ustedes ven los conductos eyaculadores. Les voy a mostrar más adelante mejor. Pero miren ustedes la uretra prostática. Ahí se van a abrir los conductos excretores de la próstata, pero ya también se están abriendo los conductos eyaculadores que están trayendo el producto de la glándula seminal. Enseguida voy a hablar de eso. Después de la uretra prostática tenemos la uretra membranosa, 1.5 centímetros. O sea, imagínense, si esto mide 3.5, digamos, más 1.5, son 5 centímetros que tenemos los varones en uretra prostática y uretra membranosa. Ya hemos sobrepasado el tamaño de la uretra de la mujer, porque después viene la uretra esponjosa, que es más larga todavía. La uretra en el varón, por cierto, es mucho más larga. Esa es la razón por la cual los varones tienen menos posibilidades de tener infección urinaria como las mujeres. Las mujeres tienen más posibilidades por la uretra corta que tienen, ¿no es así? Eso es importante en la anatomía, no se van a olvidar, ¿ya? Importantísimo. Bueno, ustedes también están viendo unos músculos que conforman el piso del perineo. Ahí están viendo el elevador del ano, ahí están viendo el transverso profundo del perineo, que les voy a hablar después de ello, ¿ya? Ahí están viendo el músculo bulbo esponjoso del varón, ¿ya? Muy importante. Bueno, y el isquio cavernoso. Les voy a hablar después de ello. No se olviden de los 4 estrechamientos que tiene el uréter, que eso es pregunta de examen. El primer estrechamiento es la unión de la pelvis. El segundo estrechamiento es en el entrecruzamiento de los vasos gonadales, testiculares en el hombre o ováricos en la mujer. El tercer estrechamiento es a nivel del entrecruzamiento de los vasos ilíacos. Y el cuarto es en la desembocadura de la vejiga, en la cara posterior inferior. Son 4 los estrechamientos. ¿Por qué es importante que conozcamos los estrechamientos? Porque cuando un cálculo está bajando desde la pelvis renal hasta la vejiga, y nosotros tenemos que sacar una radiografía, por ejemplo, pedimos una radiografía, los médicos, tenemos que acordarnos a qué nivel más o menos están los estrechamientos para decir, oh, sí, mira, ahí se ha trancado este cálculo, desgraciadito, en uno de los estrechamientos. ¿Entienden? Es importante. Esta es una pelvis femenina. Ahí adelante está la vejiga, atrás está el útero y sus anexos, y detrás está el recto. ¿Ok? Entonces, miren ustedes cómo queda la vejiga, ¿no? No se olviden que estos 3 órganos que les estoy mostrando a la mujer y 2 en el hombre, son subperitoneales, están debajo del peritoneo. Miren ustedes el ligamento umbilical medio, es un ligamento que viene desde el ombligo hasta el vértice de la vejiga, suspende la vejiga, si vale el término. Ustedes van a tener muchas veces pacientes
que tienen infección urinaria y les duele el ombligo. Y a veces a los médicos nos ponen en duda, ¿no? Me duele el ombligo muy fuerte. ¿Por qué te duele el ombligo y tienes infección urinaria? Porque cuando se inflama la vejiga, se inflama el ligamento umbilical medio. Como el ligamento umbilical medio nace en el ombligo, a nivel umbilical, a veces los pacientes con infecciones urinarias tienen dolor en el ombligo. No se van a olvidar de eso, por favor. ¿Ya? Es un dato interesante. Bueno, bien, ahí está entonces en la mujer vejiga. Miren, aquí se ve bien en la cara anterior, el vértice que está jalado por el ligamento umbilical medio, suspendido por el ligamento umbilical medio, la cara postero inferior, la cara postero inferior, ¿ya? De una mujer. Aquí está detrás de la vejiga, y esta es la uretra, ¿no? La uretra de la mujer. Detrás de la vejiga está la vagina, miren ustedes, la vagina, y encima de la vejiga está el útero. El útero está en anteversoflexión, por si acaso. Normalmente el útero está en anteversoflexión. O sea, para hacerles más claros, está encima de la vejiga, anteversoflexión. ¿Ya? Esa es la posición normal. Y luego este recto. Miren el fondo de saco recto uterino, fondo de saco de Douglas, no se olviden. Es muy importante el fondo de saco de Douglas. Y en el varón ustedes están viendo la vejiga, el recto, y el fondo de saco de Douglas, el recto vesical. En el varón se llama fondo de saco recto vesical, en la mujer se llama fondo de saco recto uterino. ¿Ya? Esta es una vejiga, digamos, más o menos vacía, la cara anterior, el vértice, la cara postero inferior. Miren en una vejiga más o menos llena. La cara anterior, el vértice suspendido por el ligamento umbilical medio, la cara postero inferior, la base ahí abajo, ¿ya? De la vejiga. Ahí se la ve muy bien la vejiga, el útero y sus anexos, el recto. Y ahí ustedes tienen la vejiga, ¿no? El trígono vesical. No se olviden del trígono vesical. Es el lugar donde desembocan los dos uretes en la parte interna de la vejiga. Ahí están viendo la mucosa, la submucosa, la capa muscular y una adventicia, ¿no? El trígono vesical es el lugar donde desembocan los dos uréteres y ahí está el cuello de la vejiga y el origen de la uretra prostática, ¿ya? De la uretra prostática. Pero bueno, esta es una uretra femenina, esta es una uretra femenina, no hay próstata aquí. Miren la uretra femenina, qué tan pequeña es parecida a la uretra prostática del varón, ¿no es así? Muy parecida. O sea, en longitud, quiero decir. Bien, la vejiga, miren, este es el pubis, este es el recto. La vejiga tiene unos músculos que van a formar el piso de la pelvis. Ahí ustedes están viendo, en primer lugar, el transverso del perineo. Este músculo es importante, ¿ya? El transverso del perineo. Miren ustedes este otro músculo tan largo y tan extenso, ¿no? Que forma parte del músculo elevador del ano. Se llama tubo rectal. Enlaza al pubis, al recto, ¿ya? Luego tenemos otro que se llama el recto vesical, ¿sí? El recto vesical. Luego tenemos el tubo vesical, que finalmente se van a
se van a comportar como esfínteres. En el caso de la mujer, por ejemplo, la mujer tiene un esfínter uretral externo que se relaja cuando van a orinar. Por eso es que es más fácil orinar para la mujer, ¿okay? Que para el hombre, porque el hombre tiene dos esfínteres, un esfínter interno y un esfínter externo. En cambio, la mujer, miren, es mucho más fácil relajar su esfínter, ¿ya? Miren ustedes el trígono vesical, acuérdense del trígono vesical, la especie de embudo que tiene la función de vaciar la vejiga, ¿ya? Ahí ustedes ven muy bien el trígono vesical, ¿sí? Miren ustedes la última parte del músculo de la vejiga. Esta es la capa muscular. Pero la última parte de este músculo, en esta parte inferior, este músculo se engrosa. Se llama el músculo detrusor de la vejiga. No se van a olvidar. Miren, más grueso que en todo el resto de la vejiga. Por eso se lo ha llamado el detrusor de la vejiga. Y ustedes están viendo la capa mucosa, la submucosa, la capa muscular y la adventicia, ¿no? Pero miren acá, el músculo se ha engrosado. Por eso es que este músculo detrusor de la vejiga, primero se comporta como un esfínter interno y segundo se comporta como un vaciador, si ustedes quieren, junto con el trígono. Es el músculo que sirve para vaciar toda la orina que queda remanente en la vejiga. El músculo detrusor de la vejiga, ¿no? Es un engrosamiento de la capa muscular. Aquí está el trígono, miren ustedes, el trígono vesical, que junto con el detrusor sirve para el vaciamiento, ¿no? Y también actúa como un esfínter interno. En la mujer, pero solamente tenemos un esfínter en el transverso profundo del perineo, un esfínter externo, ¿ya? En el hombre tenemos dos. Ahí ustedes tienen la vejiga y la uretra en el varón. Miren ustedes. Les muestro claramente. Esta es la uretra prostática, 3.5 centímetros. La uretra membranosa, 1.5 centímetros, nada más. Y la uretra esponjosa. La uretra esponjosa es mucho más larga en el varón. ¿Por qué es larga en el varón? Porque miren, la uretra esponjosa tiene dos porciones, ¿no? Tiene dos porciones. Ustedes pueden ver, la primera porción es la raíz del cuerpo esponjoso, y la segunda porción está en el pene, es decir, en el órgano externo, masculino, el pene. Entonces, es mucho más largo, ¿no? Aquí les decía 3.5, aquí 1.55. Y la uretra esponjosa llega a medir, pues en total, contando las dos partes, hasta 10 centímetros, 9, 10, 11, 12, en fin. Dependiendo, hay gente que tiene el pene más largo y gente que tiene el pene más corto, ¿cierto? Entonces, miren el tamaño de la uretra masculina, es mucho más importante, ¿ya? Ahí ustedes tienen muy bien las porciones, ¿no? La uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. La uretra esponjosa que tiene dos partes, ¿no? Una parte es la raíz del cuerpo esponjoso y la otra parte es la uretra que se encuentra en el pene, en la parte externa del pene, ¿no? Si nosotros hacemos un corte en el pene, vamos a ver los cuerpos esponjosos. Ahí está el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos, ¿no? Ahí está la uretra.
está rodeada del cuerpo esponjoso. Y en el pene también vamos a encontrar los cuerpos cavernosos, que son unos espacios venosos lacunares, como lagunas venosas, miren ustedes, ¿no? Ustedes saben la historia del Viagra. ¿Saben la historia del Viagra? El Viagra, les cuento que el Viagra estaba siendo estudiado en los recién nacidos para la maduración precoz de los pulmoncitos, ya en los bebés, en los recién nacidos, en los prematuros. Entonces, en un inicio el Viagra fue utilizado y estudiado en la maduración de los pulmones en los prematuros. Ese fue el objetivo del Viagra. ¿Entienden? Sin embargo, se dieron cuenta los científicos que cuando estaban utilizando el Viagra para madurar los pulmoncitos en los niños prematuritos, se producía una erección del pene. En los pequeñitos, imagínense. Entonces volcaron la atención sobre el pene. Volcaron la atención sobre el pene y vieron que el Viagra produce una vasodilatación periférica a nivel general, pero fundamentalmente produce una vasodilatación de los cuerpos, de los espacios lagunares que hay en los cuerpos cavernosos y en el cuerpo esponjoso. Por eso es que produce una erección en el varón, el Viagra, ¿no? Pero también sirve para mejorar el rendimiento respiratorio. Es más, los jugadores de fútbol cuando viajan a La Paz, los jugadores de fútbol de acá del llano, muchos entrenadores les dan una tabletita de Viagra para mejorar el rendimiento respiratorio. ¿Por qué? Pues mejora el rendimiento respiratorio. ¿Ok? Pero bueno, fundamentalmente el Viagra después se vio de que era un medicamento que mejoraba la erección en los varones, ¿no? Porque produce una vasodilatación de los cuerpos esponjosos y los cuerpos cavernosos. Un medicamento que en mi opinión es revolucionario. Hay 3 medicamentos que en mi opinión personal han revolucionado la medicina. El primer medicamento fue la penicilina. El segundo medicamento fue la aspirina. ¿Se imaginan cuántos millones de personas fueron curadas con la penicilina? ¿O cuántos millones de personas fueron mejoradas con la aspirina? Ustedes saben que la aspirina no solo es un analgésico y un antiinflamatorio y un antipirético, es un antiagregante plaquetario además que se usa para evitar los trombos. ¿Okay? El tercer descubrimiento que desde mi punto de vista fue muy importante es el Viagra, porque resolvió el problema de millones de jóvenes, de hombres que tienen problemas de orden sexual. Imagínate que te cases con un varón que luego tenga problemas de erección. Sería un grave problema para la pareja, ¿no es cierto? Entonces el Viagra solucionó estos problemas. ¿Ya? Ahí ustedes tienen la uretra femenina. Comparen la uretra masculina, con la uretra femenina, que es cortita, ¿no? Que es muy cortita. ¿Ok? Por eso es que las mujeres tienen más posibilidades de infección viral, sobre todo cuando son niñas, sobre todo cuando son viejas, porque ustedes las jóvenes tienen una gran protección en la vulva. Ustedes las jóvenes tienen glándulas vulvares que van a secretar una secreción que va a producir un pH ácido a nivel de toda la vulva, justamente donde también está la uretra femenina. Entonces, en las mujeres jóvenes como ustedes,
hay una buena defensa. El pH cambia, el pH se hace ácido y entonces tienen una buena defensa contra las niñas. Pero no tienen esa defensa las niñas ni las ancianas cuando ya han pasado la menopausia. Por eso es que ustedes van a ver que en las niñas y en las ancianas es más frecuente las infecciones urinarias. A veces por la falta de higiene, ¿no? Por eso es que es muy importante como médicos, como estudiantes, que cuando vayamos a hacer proyección a la comunidad, enseñemos a las niñas, a las ancianas, a las mamás, que deben tener cuidado con sus niñas, con sus ancianas, cuando les hacen aseo después del baño. Porque el problema de la uretra femenina es que muy cerca tenemos un vecino que es lleno de bacterias. El recto y el ano, ustedes saben que es un vecino muy contaminado por la flora bacteriana y las bacterias del recto del ano pueden venir fácilmente hacia este lugar y producir infecciones urinarias. ¿Ok? Entonces, miren, de nuevo les muestro, comparen la uretra masculina versus la uretra femenina, ¿no? Es muy corta. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, miren, ahí ustedes tienen en la vulva la uretra, el orificio uretral, el meato uretral. Y miren qué cerca está la región anal y el recto en la mujer. Y ustedes saben que el meato urinario está conectado con la uretra femenina y es corto. En cambio, en el hombre, pues la posibilidad de una infección urinaria es mucho menos. ¿Ya? Eso es en cuanto a la vejiga. Mañana vamos a empezar a ver los órganos reproductores masculinos y femeninos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Doctor, una pregunta. ¿Aguantarse por un largo tiempo las ganas de orinar hace algún daño? Dicen que sí, porque es mejor evacuar. Es mejor evacuar la orina, no aguantarse mucho tiempo. Mejor es evacuar. Porque la orina es estéril. La orina no tiene bacterias. ¿Sí? Pero puede convertirse en un caldo de cultivo para las bacterias. Por eso es que aguantarse mucho tiempo no es adecuado. Mejor es vaciar. Vaciar esa orina. Es estéril la orina. En condiciones normales fisiológicas es estéril, no tiene bacterias. En condiciones patológicas sí es contaminada, tiene bacterias. No hagas que tu orina sea contaminada, ¿no es cierto? Mejor evacúa lo más pronto. ¿Ok? Tanto en varones como en mujeres. Yo sé que a veces tenemos problemas para evacuar, ¿no? Si estamos en la calle, los baños no son tan higiénicos para la mujer, sobre todo. Los baños no son tan higiénicos, es más problema, ¿no? Pero creo que es mejor evacuar. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ya, chicos, mañana nos vemos, ¿ya? Ya, doctor, nos vemos. Chao, doctor. Recording stop.